En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, estamos en la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y hay mucho para hablar de ella, sobre todo mucho futuro. La superioridad de la gloria de Jesucristo. La superioridad de la gloria de Jesucristo que está por encima de la gloria de Moisés. Allí en la transfiguración fue puesta en evidencia esta superioridad. Resplandeció el rostro de Jesús como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Había testigos tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y una voz se hizo oír desde la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo a él. Es la voz de Dios Padre quien dice esto. Por lo tanto, tiene una trascendencia tal este episodio de la transfiguración y es tan valioso para darnos a conocer los eventos futuros. Más tarde, la gloria de Jesucristo y la superioridad de la gloria de Jesucristo por sobre la de Moisés sería también vista por un afortunado. Se trata del protomártir San Esteban, cuya fiesta tuvimos hace un par de días atrás, quien desde la tierra y siendo apedreado por los judíos, estaba también allí presente Saulo, que después fue San Pablo, que tiraba piedras para matar a San Esteban. San Esteban, lleno del Espíritu Santo y clavando los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. O sea que alguien más vio la gloria, como pasó en la transfiguración. San Esteban también vio a Jesucristo en gloria. En el Antiguo Testamento, después de conversar con Dios, el rostro de Moisés se revestía de un esplendor tal que el pueblo lo advertía mientras le transmitía las palabras de Dios. El pueblo veía el rostro de Moisés y no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. A causa de la gloria de su rostro, dice San Pablo, la cual era perecedera. Una gloria perecedera, es decir, una gloria que muere, ya incandilaba y no podían fijar la vista en él el pueblo de Israel. Moisés cubría su rostro con un velo que solo se quitaba cuando volvía a hablar con Dios. Miren lo que hacía Moisés, siempre velado. En el libro del Éxodo leemos: y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso un velo sobre el rostro. Según San Pablo, el significado simbólico del velo de Moisés es la ceguera del pueblo judío. Entonces se puso un velo, quiere decir que se volvieron ciegos. Y San Pablo, en la segunda Corintios que estamos analizando en esta homilía, casi son 2 capítulos de la segunda Corintios, el 3 y el 4, que voy a hacer referencia, San Pablo se pregunta, ¿cómo no ha de ser mayor la gloria del ministerio del Espíritu? ¿Cómo no ha de ser mayor que la de Moisés, la gloria de Jesús? El ministerio del Espíritu es la nueva ley, el Evangelio, y a esto opone el apóstol San Pablo el ministerio de la condenación, esto es la ley antigua. Y lo llama ministerio de la condenación porque al pueblo le era imposible cumplir con toda la ley. Al pueblo escogido no podía cumplir con toda la ley, no estaba la fuerza de la gracia, no podían abordar y soportar toda la ley, les era muy pesado. Entonces, por eso San Pablo lo llama ministerio de condenación. Porque si el ministerio de la condenación fue gloria, que eso lo sabemos por el rostro de Moisés, mucho más abunda en gloria el ministerio de la justicia.
que es el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesucristo, la gloria de Jesucristo. Y eso también nos indica, siendo ministerio de condenación, que el culto judío se acabó una vez que vino Jesucristo. Y también dejó de ser gloria, como encandilaba al pueblo de Israel cuando veían el rostro de Moisés. Porque la gloria del Nuevo Testamento, la de Jesús, la sobrepujó. Entonces sigue diciendo San Pablo, en verdad lo glorificado en aquel punto dejó de ser glorificado, es decir, la gloria de Moisés, del Antiguo Testamento, a causa de esta gloria que la sobrepujó, a causa de la gloria de Jesús. Por lo cual, si lo que está pereciendo fue con gloria, mucho más será con gloria lo que perdura, que es la ley del Evangelio, que es bajo la cual vivimos hoy y vamos a vivir para siempre, si somos afortunados de llegar a vivir delante de Dios. La superioridad de la gloria de Jesucristo, entonces, por sobre la de Moisés, fue puesta en evidencia en la transfiguración. Ese es uno de los significados de la transfiguración, poner en evidencia esta superioridad ante los profetas del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, y los apóstoles, 3 de ellos, y este hecho es fehaciente y suficiente como para demostrar esta superioridad. Mientras que la gloria de Jesús anima a San Pablo a hablar con toda libertad, no ocurrió así con Moisés. San Pablo dice que tiene una gran esperanza gracias a esa gloria de Jesucristo y hablamos con toda libertad. San Pablo habla con toda libertad. Aquí en la 2 Corintios estoy leyendo esto. Pero no fue así, no ocurrió así con Moisés, porque Moisés, como ya lo dijimos, hablaba de lo perecedero, de lo que muere, de lo que perece. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no contemplasen lo que se acaba. Por eso se ponía el velo, para que los hijos de Israel después dirigieran sus ojos a otra gloria y no a la que él transmitía. Para que no contemplasen lo que se acaba porque es perecedero. Pero sus entendimientos, los de los hijos de Israel, el pueblo judío, fueron embotados, porque hasta el día de hoy, en la lectura de la antigua alianza, permanece ese mismo velo, siéndoles encubierto que en Cristo está pereciendo la antigua alianza. Entonces no pueden ver que la antigua alianza ha muerto ya y que continúa en Cristo la alianza de Dios. Eso no lo pueden ver. Por eso dice San Pablo muy claramente, sus entendimientos están embotados, están como velados. Y así hasta el día de hoy, dice San Pablo. Siempre que es leído Moisés, en la sinagoga leen a Moisés, un velo cubre el corazón de ellos. No pueden entender. Es una triste ceguera la de los judíos, que por no haber aceptado la luz de Cristo, porque lo rechazaron, que es la llave de toda la Escritura, han quedado sin poder entender sus propios libros. Mas cuando vuelvan al Señor, sigue explicando San Pablo, será quitado el velo. Esta es una clara referencia de que los judíos se van a convertir, van a volver al Señor, y allí esto sucederá cuando se les caiga ese velo. Es decir, los judíos se van a convertir al catolicismo, la verdadera fe, la iglesia verdadera fundada por nuestro Señor Jesucristo, y la única que salva. Entonces, San Pablo explica en otra de sus cartas a Romanos, por la fe se volverán al Señor, se convertirán. Y dice San Pablo, no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis sabios a vuestros ojos, el endurecimiento ha venido sobre una parte de Israel, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Eso es lo que espera Dios para que suceda la conversión de los judíos, que la plenitud de los gentiles, que somos nosotros, de origen gentil,
haya entrado, que eso es un misterio, solo Dios sabe cuál será el último gentil que tiene que entrar en la iglesia, solo Dios lo sabe. Cuando eso suceda, vendrá entonces la conversión de los judíos. Y de esta manera, concluye San Pablo, todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. Y es Jesús quien los libra de esta esclavitud de la ley antigua. Por eso les dice Jesús a ellos, ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Y en otra parte les dice, cuando vuelvan los ojos hacia aquel a quien traspasaron. Aquel a quien traspasaron es Jesús que murió en la cruz. Pondrán sus ojos en mí a quien traspasaron, llorarán como se llora al unigénito y harán duelo amargo por mí como suele hacerse por el primogénito. Esta es una profecía de Zacarías, la que habla claramente de la conversión de Israel cuando leemos las palabras harán duelo, llorarán, ¿no?, por haber matado a nuestro Señor Jesucristo. No obstante, siendo como están hoy, embotados, ciegos, sin entender nada, por el velo de Moisés, jamás podrán llegar al conocimiento de la nueva ley de Cristo por sí solos, a menos que haya una intervención especial de Dios, y esta a través de su Santa Iglesia, porque Dios obra a través de su Santa Iglesia. Tiene que haber una intervención especial de Dios para la conversión de los judíos, y esta debe ser a través de su Santa Iglesia. De los apóstoles del Nuevo Testamento, San Pablo dice que fueron hechos capaces de ser ministros de una nueva alianza, ministros de la alianza del Nuevo Testamento, no de letra, como era la del Antiguo Testamento, sino de espíritu, porque la letra mata, como es el Antiguo Testamento, es pesada y no se puede cumplir, mas el espíritu da vida. No porque seamos capaces por nosotros mismos, dice San Pablo. No somos ministros de Jesucristo en esta nueva alianza porque nosotros mismos seamos capaces de serlo o de pensar cosa alguna como si fuera propia nuestra, sino que nuestra capacidad viene de Dios. Entonces, relacionando esta cita con lo que acabamos de decir, la conversión de los judíos es dada a través de los apóstoles y a través de la capacidad que los apóstoles tienen que les viene de Dios. Es así, es bien claro, son bien claros los textos de San Pablo. Conversión de los judíos a través de los apóstoles y esa capacidad les viene de Dios. Continúa San Pablo hablando, investidos de este ministerio, según la misericordia que se nos ha hecho, y esa misericordia que se les ha hecho a los apóstoles es la vocación que ellos tienen, vocación sobrenatural de predicar el Evangelio, por eso son escogidos para la conversión de los judíos. Hemos desechado los vergonzosos disimulos, por eso también dijo que hablaba con toda libertad, no procediendo con astucia, sino diciendo simplemente la verdad con toda libertad, ni adulterando la palabra de Dios, sino la manifestación de la verdad a la conciencia de todo hombre en presencia de Dios. Es muy simple lo que hay que hacer para evangelizar, la manifestación de la verdad y no callarla nunca, sino decirla abiertamente, simplemente, sin jactarse, sin nada, y el que la entienda, el que la escuche, bien, eso será una gracia de Dios. Bien, esto es lo que hace San Pablo, lo que dice, San Pablo, que harán los apóstoles para la conversión de los judíos. Más, la conversión no va a ser de todo el pueblo de un día para otro, sino gradualmente. Y por eso la presencia de los profetas del Antiguo Testamento, Elías y Moisés, juega un papel muy, muy importante al principio, al comienzo de esta conversión. Y en el episodio de la transfiguración leemos, he aquí que se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué se les aparecieron Moisés y Elías? Y porque juega este papel importante la conversión de ellos. Y se piensa que Moisés y Elías serán los dos testigos
que Dios enviará al final de los tiempos. En el libro del Apocalipsis dice, y daré a mis 2 testigos que vestidos de saco profeticen. Un pequeño paréntesis, algunos dicen que va a ser Elías y Enoc, y hay otro grupo grande de padres que dicen Elías y Moisés. Bueno, esto lo dejamos en una discusión en la que entramos, pero es claro que en la transfiguración estaban Moisés y Elías, que es el mayor peso para inclinarse a pensar que son ellos los 2 testigos que habla en el Apocalipsis. Ante los judíos es necesario que haya testigos del Antiguo Testamento, porque ellos no reconocerían testigos del Nuevo Testamento, evidentemente. Han matado a Jesús, no reconocen los libros del Nuevo Testamento. ¿Cómo se les va a aparecer uno del Nuevo Testamento para la conversión? No tiene lógica. Entonces tienen que aparecer testigos del Antiguo Testamento. A su vez, los testigos del Antiguo Testamento no son apóstoles, no son católicos, no fueron bautizados como católicos, no son sacerdotes tampoco. Entonces, debe ser necesario que aparezcan los apóstoles y que se complementen las 2 cosas. Los testigos del Antiguo Testamento, que son aquellos que van a llegar a los judíos, y los apóstoles que confieran a estos 2 testigos de esas prerrogativas que no tienen todavía y que son necesarias para ellos mismos personalmente y para el resto del pueblo judío. Entonces podemos decir que sin la autoridad de la Iglesia, manifestada a través de un apóstol al menos, sin esta autoridad no habría conversión, por más que estén los testigos del Antiguo Testamento. Y fue en la transfiguración donde los 2 testigos del Antiguo Testamento se conocieron con 3 de los apóstoles. Allí se conocieron, se vieron. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan su hermano y los llevó aparte sobre un alto monte, quienes luego manifestaron ser testigos oculares de la gloria y la parucía de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice Pedro en la segunda carta. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la parucía de nuestro Señor Jesucristo según fábulas inventadas, sino como testigos oculares que fuimos de su majestad, que es la que hemos leído en la epístola de la fiesta de hoy. Entonces, Pedro, hablando por todos los apóstoles que estuvieron allí presentes en la transfiguración, testigos del poder de Jesucristo, de la gloria de Jesucristo y de la parucía. O sea, conecta ese hecho con la parucía. El mismo Pedro explica otro pasaje de la Biblia, que es en los Evangelios, que es la transfiguración. El mismo Pedro explica, hace de exégeta y explica el pasaje de la transfiguración. Elías y Moisés entonces darán testimonio de San Juan ante los judíos, como ya dije. Ellos pues representan la ley y los profetas. Aparecieron en la transfiguración como representantes de la ley y los profetas. Y es evidente la semejanza que por sus actos tienen con la descripción que el Apocalipsis hace de los 2 testigos enviados por Dios. Es de notar que Moisés, según una leyenda del historiador judío Flavio Josefo, habría sido arrebatado en una nube en el monte de Abar, así como Elías fue arrebatado a los cielos en un torbellino. De Elías lo sabemos porque está en la Sagrada Escritura, de Moisés no tenemos total seguridad. Y si alguno quisiese hacerles daño, es decir, se refiere el Apocalipsis a los 2 testigos, suponiendo que son Elías y Moisés, sale de la boca de ellos fuego que devora a sus enemigos. De los 2 testigos va a salir fuego que devora a sus enemigos. Y el que pretenda hacerles mal, durante los 3 años y medio que estarán aquí en la tierra, han de morir de esta manera. Es decir,
con el fuego que saldrá de la boca de ellos. Eso podemos decir de Moisés. Y de Elías leemos algo que sucedió en la vida de Elías cuando se encuentran con los profetas de Baal. Si yo soy varón de Dios, dice Elías, baje del cielo fuego y te consuma a ti y a tus 50. Y en efecto, descendió del cielo fuego de Dios y le consumió a él y a sus 50. ¿No? En referencia a lo que dice el Apocalipsis de los 2 testigos, que saldrá fuego de ellos. Elías y Moisés, en otras partes leemos, son los 2 olivos, según nos dice el Apocalipsis, y los 2 candelabros que estarán en pie delante del Señor de la tierra, en evidente alusión a una profecía de Zacarías. Zacarías había dicho en el Antiguo Testamento, le había preguntado a Dios, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí el dorado aceite? Entonces el Señor le respondió, estos son los 2 ungidos que están ante el Señor de la tierra. Explica entonces que esta profecía de Zacarías explica que los 2 testigos que aparecerán en el Apocalipsis, en el futuro, estarán de pie como 2 candelabros, como 2 olivos, delante del Señor de la tierra. El exégeta francés Bossuet ve en los 2 testigos del Apocalipsis, Elías y Moisés, la autoridad religiosa y civil en Israel ante el Señor de la tierra. Y ello podría coincidir con los muchos vaticinios particulares sobre el gran monarca que lucharía contra el anticristo, de consuno con la autoridad espiritual, ya que también las 2 bestias del Apocalipsis presentan ambos aspectos. La bestia del mar es el aspecto político del anticristo, es el anticristo, y la bestia de la tierra es el falso profeta y es el aspecto religioso de la aparición del anticristo. Entonces hay 2 aspectos en la aparición del anticristo que serán derrotados por el Señor de la tierra, por los 2 testigos, el civil o el terrenal, o el político se podría decir, y el religioso. En comparación, San Juan, como príncipe de los apóstoles, tiene más autoridad que los 2 testigos. Y Dios no obra sino a través de la iglesia, como ya dijimos. ¿Por qué Dios no obra a través de la iglesia si no es a través de la iglesia? Porque solo en la iglesia hay salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, entonces no tendría sentido que Dios obrara fuera de la iglesia, sino que siempre obra a través de ella. Incluso si alguna persona no llega a conocer lo que es la iglesia, no llega a conocer lo que es la iglesia, pero incluso esa persona se salva por la iglesia y no por un conocimiento propio o por nada propio. Salva por la iglesia. Bien, entonces Dios no obra si no es a través de la iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, San Juan, o uno de los apóstoles, es necesario que esté allí en la conversión de los judíos y le transfiere esa autoridad de la iglesia a los 2 testigos. Viendo la situación en que la iglesia está hoy, podríamos decir que ninguno de los miembros de la iglesia está al alcance de llevar una gran tarea como es la conversión de los judíos. Por eso también es una de las razones lógicas por la cual tendría que aparecer un apóstol. Ninguno de nosotros sería capaz de llevar semejante tarea, la conversión de los judíos. Por un lado, Dios ya no está en la Basílica de San Pedro, esto es evidente, ya no hay sacrificio allí porque está la misa nueva que no es sacrificio. Del Vaticano, como de muchas iglesias en Europa ha sucedido,
como por ejemplo Notre Dame en París y otras más que no recuerdo ahora, del Vaticano no va a quedar piedra sobre piedra, como le sucedió a Jerusalén y su templo el año 70. Caerá fuego del cielo, como cayó sobre Notre Dame, y todo va a arder en Europa, pues el Vaticano está totalmente profanado, y esto lo decimos fehacientemente y sabemos estos datos, porque en el Vaticano se consagraron a Satanás con sacrificios humanos, misas negras. Entonces todo el Vaticano está profanado. Es ilógico que salga de allí alguien capaz de convertir a los judíos. Ya no hay nada de Dios ahí, sino solo sacrilegio, hace ya más de 60 años, y cuando algo es profanado, ya no es más de la Iglesia. El Vaticano ya no es más de la Iglesia, pues no es de Dios. Roma no es más católica, sino herética y apóstata y pagana, y no puede ser la verdadera Iglesia. Bien, la Santísima Virgen en la Salet les dijo a los pastorcitos, que Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, que es precisamente lo que yo acabo de describir del Vaticano. Y la Virgen no miente Dios, no miente la Virgen, y el mensaje viene de parte de Dios a través de ella. La Virgen no dijo que la Iglesia católica perderá la fe, sino Roma. Y su declaración está avalada por 4 papas, por León XIII, San Pío X, Benedicto XV y Pío XII. Entonces, bien claro que la Iglesia permanece con la fe verdadera, según la Virgen, y es Roma la que pierde la fe, que se vuelve apóstata. Por lo tanto, estar hoy en comunión con Roma es estar en comunión con el anticristo. En una capilla cualquiera, si bien hay una misa válida, se aparta Dios de esa capilla, porque esa misa, si bien válida, se la hace una cum los herejes del Vaticano II. Es válida, pero es adulterio con las fuerzas del mal, es una misa adulterada por las fuerzas del mal. Y entonces casi ninguno de los obispos de la Iglesia del Vaticano II son verdaderos obispos por estar inválidamente consagrados. Entonces es imposible para ellos llevar adelante la conversión de los judíos. Y de la Iglesia verdadera que está en las catacumbas, es decir, obispos válidamente consagrados y sacerdotes válidamente ordenados, apenas son perceptibles sus voces. Apenas podemos oírlos que luchen en contra de todo el mal, que expliquen lo que está sucediendo, que lo apliquen al futuro. Esto es muy raro de verlo. En la verdadera Iglesia Católica, lamentablemente, tendrían que levantarse, elevar las voces y decir la verdad. Entonces, ¿quién les dará la conversión y el sacerdocio a los judíos? ¿Quién les va a decir al judío qué cosa es la Iglesia? ¿Quién es este?, van a decir los judíos cuando vean a San Juan. ¿Qué autoridad tiene? Yo soy San Juan, les va a decir ellos. Les va a decir San Juan. Él conoce todo, van a decir los 2 testigos. Entonces los 2 testigos presentan a San Juan, uno de los apóstoles, ante los judíos. Probablemente se reconstruirá el nuevo templo en Jerusalén, el tercer templo, que ya no será el templo del Antiguo Testamento, sino el verdadero templo de Dios, porque allí tendrá lugar el sacrificio que a Dios le agrada, que es la Santa Misa. Y por lo tanto ya no habrá más sacrificios del Antiguo Testamento, como lo había profetizado Isaías, que el culto antiguo sería abolido. Harto estoy, dice Dios a través de Isaías,
Harto estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales cebados. No me agrada la sangre de toros, ni la de corderos y machos cabríos. No traigáis más vanas ofrendas. Entonces se acabó. En el templo de Jerusalén ya no hay más sacrificios de animales como sucedía en el Antiguo Testamento. Si se construye un tercer templo es para que esté el verdadero sacrificio, que es el de Jesús, a través de la Santa Misa y efectuado por sacerdotes judíos. Y para que haya sacrificio verdadero en el templo de Jerusalén, primero tiene que haber conversión del pueblo judío y después sacerdocio. Jesús da testimonio de San Juan. Si me place que él se quede hasta mi vuelta, ¿qué te importa a ti?, le dice a Pedro. Tú sígueme. Jesús le da al primer papa, que es Pedro, una orden. Tú sígueme, y ¿qué te importa a ti si yo quiero que éste se quede hablando de San Juan? Y 6 días antes de la transfiguración, Jesús había dicho lo siguiente: el Hijo del Hombre ha de venir, haciendo referencia a su parucía, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, ¿sí? No van a morir, algunos, sin que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea que algunos de los apóstoles, porque estaba reunido con los apóstoles, después se sube con 3 de ellos al monte Tabor, algunos de esos no va a gustar la muerte y va a estar presente en la parucía. Entonces, otro indicio de que San Juan va a estar presente. ¿Qué quita que San Juan esté presente cuando nuestro Señor venga en su segunda venida? San Juan estuvo en su muerte, estuvo al pie de la cruz, estuvo en su resurrección, lo vio resucitado. ¿Por qué no podría también estar presente en su segunda venida? Y San Juan da testimonio de sí mismo también, de que va a estar presente. Hablándole a la iglesia, le dice en su segunda carta: muchas cosas tendría que escribiros, mas no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Espero ir a vosotros. Eso es lo que piensa San Juan, y hablar cara a cara con los miembros de la iglesia. Y el Apocalipsis también hace referencia a esta venida. Le dice el ángel a San Juan, que es el que escribe el Apocalipsis: es menester que profetices de nuevo. Ya había profetizado, y él le dice: tienes que profetizar de nuevo, contra muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Aquí la profecía hace referencia al resto del mundo. San Juan entonces tiene aún una misión que cumplir en la tierra. Haciendo un resumen, principalmente predicarle a los judíos para que se conviertan. Segundo, darles el bautismo para que entren en la iglesia. Tercero, enseñarles la verdadera doctrina católica, como en el catecismo, como todos hemos hecho, para que en el templo, y cuarto, darles el sacerdocio, el orden sacerdotal a los judíos, comenzando con Elías y Moisés, para que en el nuevo templo se pueda celebrar el verdadero sacrificio hasta que Él venga. A Pedro se le fue conferida la autoridad de la Iglesia, pero ya llevamos más de 60 años sin papa. Pero San Juan, por ser el discípulo amado de Jesús, será el nuevo vicario de Cristo en la parucía. ¿Quién estuvo al pie de la cruz? ¿Quién estuvo con su madre y la otra María, sino San Juan? No hay reliquias de San Juan, lo cual es un indicio de que no murió. Los modernistas que no tienen fe suponen que murió, pero no hay nada que lo confirme. Hay reliquias de todos los apóstoles, menos de San Juan. Y la tradición dice que quedó vivo, pues tiene que estar cuando venga Cristo. Así como quedaron vivos Elías y Moisés y Enoc
los dos testigos, sea quien sea el segundo, están vivos actualmente. San Juan debe además convocar a toda la iglesia, es decir, no ya hablando de los judíos, sino a nosotros, a la iglesia, y convencerla para que vaya a Jerusalén, pues hoy está dispersa por el mundo. Tiene que haber una reunión de la iglesia. Así como hay una diáspora judía, todos sabemos, durante estos 2000 años los judíos vivían dispersos, eso es lo que quiere decir diáspora, dispersos por todo el mundo, también hay una diáspora cristiana, dispersos por todo el mundo. Por lo tanto, debe la iglesia reunirse y los convocados a reunirse serán los verdaderos católicos, aquellos que no estén en herejía o en comunión con los herejes, a esos no los van a convocar. Y la mujer huyó al desierto, dice el Apocalipsis. Después de la conversión a Jesucristo, los judíos huirán al desierto. Y se oye el número de los judíos en el Apocalipsis, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es decir, los judíos ya convertidos, ya dentro de la iglesia, huyen al desierto porque corrían peligro en Jerusalén. Los que ven en la mujer a Israel como esposa repudiada y perdonada por Dios, sostienen que ella dará luz espiritualmente a Cristo el día de su conversión. Es decir, dar a luz a Cristo espiritualmente significa la conversión de los judíos a Cristo. Dice el texto, sobrecogidos de temor por el gran terremoto que ocurrió después de la muerte de los dos testigos, dieron gloria a Dios del cielo. Es decir, se convirtieron. Y ella, la mujer, Israel, dio a luz un hijo varón, el que apacentará todas las naciones con cetro de hierro, que eso ocurrirá en la parusía. Y el hijo fue arrebatado para Dios y para el trono suyo. Es, como ya dijimos, un nacimiento espiritual. El recién nacido no es el Cristo en su humillación tal como apareció en Belén, sino el Mesías omnipotente y Rey del mundo entero. Sigue el Apocalipsis diciendo, el imperio del mundo ha pasado a nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La glorificación de Cristo, tanto a la diestra del Padre, cuanto a su triunfo final a la vista de todas las naciones. Y el dragón, cuando ve que la mujer se va al desierto, se enfureció contra ella. Cuando ve que Israel convertido huye al desierto, el dragón, el diablo, se enfurece contra ellas. Y le fue a hacer la guerra contra el resto del linaje de ella. El resto del linaje de ella, dicen, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Si la mujer es Israel, que ya entró a la Iglesia Católica, el resto del linaje de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús, no pueden ser otros que los católicos. Es decir, que los católicos también van al desierto junto con los judíos. Es en el desierto entonces, y bajo la persecución del diablo, porque estaba enfurecido el diablo, donde los judíos entrarán en la Iglesia Católica, ya que toda la Iglesia estará o habrá sido ya reunida por San Juan y huida al desierto. En el diluvio en la época de Noé, en el arca, entraron solamente 8 personas. En la iglesia, en el desierto, haciendo una comparación con el diluvio, entrarán 144.000 judíos y también ese mismo número de cristianos. Esto lo atestiguan los padres de la iglesia, los primeros exégetas como San Ireneo, Biblias como la de Bover Iglesias, autores como el autor francés Filion. No lo decimos nosotros, sino que está bien atestiguado. Pero estos dos profetas, Elías y Moisés, fueron molestos a los moradores de la tierra, porque el mundo que está adulado por sus falsos profetas se llena de júbilo
al ver los cadáveres de Elías y Moisés, que los mata el anticristo. Y el mundo creyó haberse deshecho de ellos, porque los anuncios que hacían Elías y Moisés les molestaban. Pero al cabo de 3 días y medio, un espíritu de vida que venía de Dios hizo que se levantaran sobre sus pies. Al cabo de 3 días y medio en que están muertos, son resucitados. Y Dios los subió al cielo a la vista de todos sus enemigos. Con esto concluimos. El mundo está cegado a la verdad. Los judíos particularmente están velados por el velo de Moisés. Esa es la cruda realidad hoy. San Pablo dice, si todavía nuestro evangelio parece cubierto con un velo, ello es para los que se pierden, para los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos, a fin de que no resplandezca para ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Palabras muy, muy duras. Para que se pierdan, Dios los cubre con un velo o los ciega. No entienden el evangelio, no entienden a Dios. El espíritu mundano ciega sus corazones para que oigan y no entiendan, como ocurre precisamente con la gran mayoría de la humanidad hoy. Y sigue San Pablo, y con toda seducción de iniquidad, para los que han de perderse en retribución por no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Esa es la razón por la cual Dios les pone un velo o los enceguece, por no amar la verdad, por no esforzarse por querer conocer la verdad. Jesucristo no cesa de presentarse ante la humanidad caída como la verdad y la luz. Así es que habrá venganza por la verdad desoída. Concluye San Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por Jesús. Pues Dios, que dijo, brille la luz desde las tinieblas, es quien resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Magnífica conclusión de aquellos que van a estar presentes en la parusía y de aquellos que se van a salvar. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es decir, el mismo Espíritu Santo nos hará descubrir al Padre en el rostro de Cristo, que es perfecta imagen. Por esto dice San Juan que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y que todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, en Dios permanece y Dios en él. El cristiano, una vez adquirida esta luz, se hace a su vez luz en las tinieblas para manifestar a otros, como sucederá con los judíos, la gloria de Dios. Consolémonos, pues, sabiendo que un día el Cordero triunfará también como León de Judá. El Cordero es para los del Nuevo Testamento, León de Judá es para los del Antiguo Testamento. En la conversión de los judíos, allí va a triunfar Jesucristo. Y digámosle desde ahora con la liturgia, ven, oh Rey, ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.